Control de esfínteres y la retirada del pañal. ¿Sabe usted, madre o padre, reconocer ese momento en el que su hijo ya está preparado para dejar el pañal? ¿Sabe a qué edad ellos comienzan a controlar los esfínteres? ¿Cuáles son esos errores que cometen los padres cuando pues se disponen a retirar ya definitivamente el pañal a sus bebés? ¿Y cuáles son esas recomendaciones? Todo eso lo vamos a estar conociendo en tan solo minutos acá en Soluciones, porque ese es el tema que estaremos tratando. Control de esfínteres y la retirada del pañal de los bebés. Recuerden que su participación para nosotros es importante y es por ello que colocamos a su disposición nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram recuerde que somos @solucionesgb. También pueden enviar sus mensajes a través de mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. El día de hoy estaremos utilizando la etiqueta numeral soluciones esfínteres. Numeral soluciones esfínteres. Acompañen sus comentarios, sus sugerencias, sus recomendaciones y sus preguntas con esta etiqueta numeral soluciones esfínteres. En los últimos bloques estaremos leyendo todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ya regresamos. Control de esfínteres y la retirada del pañal de los más chiquitos de la casa, de los bebés. Ese es el tema que estaremos tratando el día de hoy acá en Soluciones, y para ello hemos invitado a dos especialistas en la materia. Natalia Fernández, quien es licenciada en Educación, especialista en edades tempranas, fundadora del maternal Picamú Baby Center. También Berna Iskandar, quien es periodista, especialista en temas de crianza, creadora del portal Conoce mi Mundo, también conferencistas en temas de crianza. Buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy acá en Soluciones y tratar este tema tan interesante que además pues comienza a ser como una preocupación en los padres. ¿Cuándo quitarle el pañal a nuestros hijos? ¿Cómo reconocemos que ya los más pequeñitos están listos, están preparados para empezar ese proceso físico y además psicológico, que ya ustedes me van a explicar cómo es, tanto físico como psicológico, ese proceso de quitar el pañal y controlar los esfínteres? Comenzamos como ustedes quieran. Sí, bueno, me parece importante aclarar, gracias Ileni, me parece importante aclarar que esto es un proceso de autorregulación. Para que nos quede absolutamente, digamos que claro, valga la redundancia, a los padres y a los educadores, que tenemos que esperar por los niños, como tú bien dices, hay que esperar por esas señales que nos va dando el niño, porque regularmente se piensa que hay que entrenar y que es una decisión unilateral del adulto, ¿sí? Por cualquier razón, porque el niño ya cumplió los 2 años, porque va a entrar al preescolar, porque no hay suficientes pañales, y esto no es correcto porque entonces no estaríamos respetando adecuadamente los procesos y los ritmos madurativos de los niños. Justamente usted ha tocado, Berna, el tema de no hay suficientes pañales, y es que justamente eso de retirar el pañal se ha convertido como en una urgencia más que pues en un proceso natural de los niños. En los últimos años se ha convertido en una obligación o un proceso, sí, obligado de los padres a tener que retirar el pañal por la situación país, la situación de falta de los pañales. Sí, pero si pudiéramos dimensionar las consecuencias que genera forzar a un niño a quitarse el pañal cuando aún no está maduro para ello, seguramente nos lo pensaríamos muchísimo, nos lo pensaríamos 2 veces antes de decidir que porque no hay pañales hay que quitárselo. Yo sé que implica un esfuerzo mayor de parte de los padres, pero como le comentaba yo a Natalia antes de entrar, ciertamente hemos tenido escasez de muchos otros rubros, como por ejemplo jabón para lavar la ropa, y no por eso salimos a la calle desnudos, buscamos la solución. Entonces, si realmente nos daremos cuenta a lo largo del programa todo lo que implica el respeto durante este proceso a los ritmos del niño, a que el niño nos dé la señal de que ya está listo para dejarlo, porque como lo decía al principio, es un proceso de autorregulación, que quiere decir autorregulación, que el niño solo por sí mismo va a llegar a un hito madurativo en el que ha logrado neurológicamente, biológicamente y psicológicamente la madurez para dejar por sí mismo el pañal, y que él debe ser el protagonista de ese proceso, el que nos indique cuándo. El cómo lo podemos acompañar nosotros como adultos que acompañamos, no le decimos al niño qué hacer. No forzamos, no obligamos. No forzamos, no obligamos, no empujamos ni retrasamos. Miramos la señal que nos va dando el niño
y cuando llegue el momento, pues acompañamos respetuosamente, ¿no? Entonces, un proceso de autorregulación, o mejor dicho, todos los hitos madurativos biológicos, psicológicos y sociales se van dando por autorregulación, no requieren entrenamiento. En todas las especies animales, en todos los animales, un pececito nace y ya sabe nadar. Un ciervito nace a las pocas horas, ya puede caminar para llegar directamente a la ubre de la madre, que es su fuente de alimento. Sabemos respirar, aprendemos a comer, aprendemos a caminar los seres humanos cuando ya estamos maduros para ello. No necesitamos entrenamiento para hacerlo o muy poca estimulación para ello. Hay otros procesos que sí se entrenan o requieren de un método u otro, como por ejemplo escribir, tocar el piano, correr un maratón puede ser que requiera un entrenamiento. Aprender a caminar no, ya los seres humanos lo hacemos porque lo llevamos en nuestro código filogenético y Claro. todas las funciones biológicas se establecen por autorregulación, no por entrenamiento. El control de esfínteres no es una excepción, es una función biológica y todo ser humano, todo niño que nace sano, neurológicamente sano, va a lograrlo sin necesidad de que lo presionemos. ¿Cuáles son esos primeros, digamos, signos que empiezan a dar los más chiquititos cuando ya están iniciando ese control, se están preparando para ese control de esfínteres? Fíjate, es muy importante, aun cuando les voy a hablar en un esquema de maternal que se manejan grupos, sí creo que las condiciones son importantes para poder atender lo fundamental que es un proceso individual que cada niño va a transitar a su ritmo, que se requiere de disposición y de grandes dosis de paciencia por parte de los adultos que acompañamos, los padres y los docentes, para escuchar estas señales que los niños muy claramente van dando. Por ejemplo, hay niños que ya empiezan a pedir ser cambiados cuando están hechos pupú. Por ejemplo, eso empieza a mostrar que ellos ya empiezan a tener conciencia de cuándo están sucios y cuándo están limpios. Hay niños que, por ejemplo, se esconden para evacuar. Eso empieza a mostrar que ellos tienen alguna conciencia o noción de que es algo privado. Hay niños que empiezan, por ejemplo, a querer jugar con la bacenilla, se quieren sentar, quieren bajarla, quieren ver, quieren explorar de qué se trata. Darles el espacio sin precipitarnos porque se presente una de estas señales inmediatamente a retirar el pañal, sino entender que son señales que se tienen que presentar de manera constante en el tiempo para entonces irlos acompañando y permitirles explorar y jugar, porque los niños se aproximan a los cambios y vamos a decir como que digieren las realidades a través del juego y de la exploración. Entonces es muy importante que como padres y educadores estemos allí para acompañar, sin castigar, sin precipitar. Entiendo que hay situaciones externas que a los padres les causan mucha angustia. Además, el hecho de que generaciones anteriores, con la mejor disposición del mundo, con los recursos que tenían, hicieron lo mejor que podían. Pero la información, y hemos evolucionado, hay información nueva, y entonces a los padres y a los educadores nos toca aprender formas diferentes, respetuosas, de acompañar estos procesos que además son pasos importantísimos en la autonomía y en el crecimiento de los niños, ¿no? Claro. Ahora bien, ¿cuáles son esas edades en las que ellos comienzan a presentar esos primeros signos, esas primeras señales, a darnos esas primeras señales de pues que ya están preparándose ellos o están tomando su decisión de dejar el pañal? Yo siempre digo que no hay mejor posgrado de psicología evolutiva infantil que el mismo niño. Ellos son como un libro abierto y nos van indicando cuándo están listos para dormir en solitario, cuando están listos para sentarse en la mesa como un adulto sin juguetear y moverse tanto, cuando están listos para dejar el tetero, por ejemplo, y empezar a comer. Igualmente con el pañal, ocurre exactamente lo mismo. Lo que pasa es que nuestra civilización ha desconectado esa mirada empática hacia las criaturas y nos ha impuesto unos tiempos que nada tienen que ver con el ritmo madurativo real de las criaturas. Entonces nos han hecho creer que un niño a los 2 años, a más tardar, ya debería estar sin pañal. Pero si observáramos con los ojos limpios esas señales que nos da clara y rotundamente un niño, nos daríamos cuenta que en la mayoría de los casos los niños realmente
completan el control de esfínteres, que no siempre se da al mismo tiempo el de orina, el de heces, el diurno y el nocturno, lo completan todo alrededor de los 4 años de edad, en un 80-90% de los casos, ¿sí? Incluso hasta más. Y eso siempre respetando las diferencias interindividuales, porque cada niño es único, como una huella digital. Cuando ella hablaba acerca de que es un proceso individual, es por esto, porque cada niño lo va a hacer en su momento. Estudios recientes que se han hecho en universidades importantes, observando una amplia muestra de niños, han arrojado que en torno al 20% lo logran a los 2 años y medio, el 60% más o menos a los 3 años y medio, y el 90% en torno a los 4, 5 años de edad. Entonces nosotros estamos como muy apurados, no estamos dispuestos a esperar por los niños, porque es un trámite que demanda paciencia, demanda empatía, acompañamiento, y después estamos como que muy ocupados en otras cosas como para dedicarnos a una crianza de calidad. Y justamente tenemos esa, digamos, como esa tabla a seguir o ese esquema a seguir, que es a los 2 años, ya esa edad de que comenzarle a mostrar esa bacenilla que le compran para que empiecen a sentarse, y resulta que a ellos les gusta jugar con eso como un carrito, por ejemplo. Y otra cosa que hay que aclarar es que un niño lo logra a los 2 años no lo hace más inteligente que el que lo logre a los 4 años, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Hay una diferencia en cuanto a las niñas y a los niños? A lo mejor unos van más rápidos, otros van un poco más lentos. ¿Hay alguna diferencia en cuanto al sexo? Yo no me atrevería a generalizar, porque como estamos diciendo, es un proceso individual, ¿no? Y es muy importante ver qué implicaciones, entender cuál es el proceso que está transitando el niño. Es reconocer, conocer las funciones de su cuerpo, y eso requiere tiempo, es reconocer que estoy sintiendo algo interno, identificar que debe salir, verbalizarle a algún adulto que tiene que salir, y además identificar que hay un lugar en donde eso se va a desechar. Es muy complejo y además en el camino contenerse hasta llegar al lugar en donde va a desechar. Entonces, son pequeñitos y están en ese proceso de ver. Hay muchos que se acercan corriendo que tienen dolor de barriga. Entonces, el adulto, de manera paciente, lo que tienes que irle mostrando que esas señales quizás, ¿será que es que quieres ir al baño? Te acompaño, porque les da temor. Es un proceso, es maravilloso, y la idea es que sea divertido. Mostrarle a los niños que los pasos de crecimiento pueden ser una experiencia grata, respetuosa, gratificante. Tiene que ver con el disfrute que los adultos vamos a tener por la vida más adelante. Y depende de la forma en la que los adultos en edades tempranas vamos acompañando, como dice Berna, acompañar, no imponer ni controlar. Aquí no se trata de que el adulto controle el esfínter del niño, sino que acompañemos para que los niños vayan conociendo su cuerpo, las funciones de su cuerpo, ¿no? Y en la próxima parte vamos a conversar sobre qué complicaciones o qué consecuencias tiene el forzar ese ejercicio, esa práctica. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Recuerden que pueden participar a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @SolucionesGB. Estamos utilizando el día de hoy la etiqueta numeral Soluciones Esfínteres. Numeral Soluciones Esfínteres. Ya regresamos. Cerca del año de edad, el niño comienza a identificar que siente ganas de hacer sus necesidades. Algunos están listos para empezar el proceso de retirada del pañal a los 18 meses de edad, pero hay otros que no demuestran el más mínimo interés hasta que tienen 3 años o más. Continuamos acá en Soluciones. Control de esfínteres y la retirada del pañal. Qué tema tan interesante, ¿verdad? Y estamos aprendiendo muchísimo con nuestras invitadas el día de hoy. Natalia Fernández, quien es licenciada en Educación, especialista en edades tempranas, fundadora del maternal Picamú Baby Center, y también Berna Iskandar, quien es periodista, especialista en temas de crianza, creadora del portal Conoce Mi Mundo. Hablábamos o iniciábamos en el bloque anterior el tema de esas consecuencias, de forzar esa retirada del pañal. Yo quisiera conocer puntuales cuáles son esas consecuencias si forzamos esa retirada antes de esas edades recomendadas o cuando el niño pues ya está preparado para hacerlo.
Antes de hablar directamente de las consecuencias, hay que entender que es un hito madurativo importante, que siempre a lo largo del desarrollo de nuestras vidas en los seres humanos hay alguna primera vez que nos marca para el resto de nuestras vidas. Y esta es una de ellas, el control de esfínteres, porque es una de las experiencias más potentes o una de las primeras experiencias de control sobre el propio cuerpo que llega a tener un ser humano, en una edad en la que están creándose los cimientos de su personalidad, de su autoimagen, de su carácter, y que luego seca como una cera de cemento fresco a los 7 años. Entonces lo que estamos construyendo allí es neurálgico, es fundamental cuidarlo bien. El control de esfínteres es una experiencia, como dije, que relaciona al niño con las señales que va emitiendo su cuerpo respecto a lo que necesita, no necesita, lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Entonces es el niño el que debe mantenerse en contacto con esa brújula interior e indicarnos a nosotros, ahora me doy cuenta que puedo retener y puedo soltar, porque neurológicamente estoy madurando para ello. Ahora psicológicamente puedo dejar ir las heces, puedo dejar ir la orina que salen de mi cuerpo, porque antes en mi mirada fusional no entendía que era una cosa distinta de mi cuerpo que podía salir e irse. Entonces todo eso tenemos que permitir respetuosamente los padres que el niño vaya viviendo en sintonía con esas pulsiones corporales, con esa madurez psicológica que se va construyendo y que él mismo lo vaya estableciendo, al margen de que haya o no un fracaso o haya o no éxito. Lo más importante es que el niño sienta que fue él quien lo logró, que fue su decisión. Que fue su decisión, porque eso lo hace además empoderarse, saber reconocer sus señales, saber que puede, que conoce su cuerpo y que puede hacer las cosas, le da seguridad. Además, con unos órganos que están, o un proceso que está implicado con los genitales y que puede afectar incluso su vida sexual más adelante. Y no solamente eso, sino aspectos de su psiquismo que son muy delicados, como por ejemplo, yo decido sobre mi cuerpo, cuándo quiero, cuándo no, cuando algo me molesta, cuando algo no me molesta, y más adelante pues puede exigir, porque primero va a estar en contacto con aquello que le gusta o no le gusta, y va a saber que tiene acción de dominio sobre eso que le pasa, hace cosas que modifica positivamente su entorno para, digamos, controlar eso que le pasa. Entonces, una de las consecuencias de no respetar este proceso debidamente es eso, la sensación de pérdida de control, la indefensión aprendida o alejarme de las señales de mi cuerpo. Ahora no siento si tengo ganas de orinar o no tengo ganas de orinar, la pérdida de control, la enuresis, por ejemplo, muchos casos de enuresis están asociados. Enuresis es mojar la cama durante las noches o cuando el niño está durmiendo, aún después de que ya se supone que ha pasado el periodo del proceso donde ha debido instaurar el control de esfínteres, retención, etcétera, ¿no? El estreñimiento también podría estar relacionado. Totalmente. La angustia que tienen los padres siempre de alguna manera es recibida por los niños. Entonces, mientras más tranquilidad los padres logren tener en acompañar el proceso, los niños mejor y de manera más fluida lo van a transitar, ¿no? Esto que dice Berna es muy importante, es un acto que implica también responsabilidad. El niño empieza a responsabilizarse por lo que siente, por lo que hace. Entonces es muy importante ponerle el ojo y ser pacientes, no precipitarnos. También es fundamental entender que en los procesos de crecimiento, como todos, es un ir y venir. Muchas veces los niños ante cambios que son naturales que se presentan, como la llegada de los hermanitos, el cambio a colegios más grandes, el cambio para la cama, de la cuna a la cama, son cambios importantes de crecimiento también, que muchas veces hacen que ellos den unos pasitos atrás para quedarse un poquito en lo que es más seguro y de allí agarrar fuerza otra vez para seguir adelante. Y es importante no tomar estos pasos que necesitan dar los niños para reafirmarse como fracaso o como que están retrocediendo o como que se van a quedar perennemente pegados en el pañal, porque no es así. ¿Puede ese proceso de
esforzarlos a el control de esfínteres y a retirar el pañal, también dar alguna especie de regresar pues, a mantener el pañal o quererse estar aferrados al pañal, por ejemplo, justamente por ese proceso que tienen los padres de forzarlos a... Totalmente. Claro. Sí, cualquier cosa puede pasar. Por eso lo que decía Natalia es fundamental. El estado de ánimo en que los padres encaremos este proceso es fundamental y requiere de nuestra relajación y nuestra confianza en el niño. Tenemos que empezar a confiar en que el niño es capaz de regularse, que el niño puede ser protagonista de sus propios procesos y que algún día lo va a alcanzar. Claro que lo va a alcanzar. Si es un niño que no tiene una patología importante, va a lograr el control de esfínteres en el momento en que su individualidad lo indique, su hito madurativo lo indique. ¿Qué control o con qué comienzan a tener ellos el control más rápido? ¿Con el orine, con las heces, en el día, en la noche, o en la noche hay que tener una especial atención? ¿Cómo es el proceso? En la experiencia que he tenido, el orine suele ser más fácilmente de controlar. Con las heces, como los adultos, quieren, de repente son más selectivos, prefieren esperar a llegar a la casa y hacer en la casa. Y es importante respetarles la privacidad, porque también es un proceso en donde se empieza a instalar nociones importantísimas como son las de la privacidad. Entonces, en el día es más fácil controlar, además tienen el acompañamiento ahí directo de papá, de mamá, de los educadores. Una vez más va a depender de cada caso. Hay niños que sorprendentemente controlan más fácilmente en la noche primero o durante la siesta vemos que están secos. Va a depender de cada caso, pero generalmente vamos a decir en el día y primero el orine es lo que suelen ellos controlar con un poco más de facilidad. Ya cuando están en ese proceso, reprimirles a lo mejor ese momento, están en un centro comercial con los papás y de repente le dicen, quiero ir al baño, a pipí, o como lo vayan nombrando, y pero ya, pero aguanta, ¿eso también tiene alguna consecuencia? Bueno, yo pienso que siempre hay que tratar de hacerlo lo más relajadamente posible y estar abiertos a que ese tipo de escapes puede ocurrir durante un proceso en el que se está instaurando esa función. O sea, es normal dentro del proceso que haya ese tipo de escapes cuando el niño todavía no ha terminado de instaurar la función, de manera que si se produce una situación en medio de un centro comercial o si estamos lejos, pues simplemente con calma, sí mi amor, ya vamos a llegar, tranquilo, relájate, ya llegamos pronto, y si bueno, en el interín el niño no se pudo aguantar, lo limpiamos y no pasa nada. Por eso digo que la actitud de los padres es fundamental y tener claro que esto es parte del proceso, que puede ser parte del proceso. Cuando no hay suficiente, digamos, paciencia de parte de los padres, cuando hay mucha angustia, yo siempre recomiendo a los papás y a las mamás que revisemos a ver qué es lo que pasó con nuestros propios procesos de control, si hubo una infancia demasiado represiva, controladora. Hay muchos papás también o mamás que tienen como muchos pruritos en relación a la eliminación a través de las heces o de la orina de los niños. Entonces habría que ver por qué represiones o qué resquemores arrastro yo y cómo eso está afectando el debido acompañamiento con los niños. Pero básicamente es un proceso que hay que tomar con la naturalidad de vida porque es un proceso natural que atravesamos todos los seres humanos y además con un clima también de confianza y de complicidad con el niño, juguetón, como dice ella, los niños todos lo aprenden jugando, a través del juego, de la fantasía, juguetón y de complicidad. Acompañar con complicidad, con juego, con paciencia y con la suficiente confianza de que nuestro hijo, nuestra hija lo va a lograr cuando llegue el momento para él o para ella y que cada momento y cada niño es único. Vamos a hacer una pausa, otra pausa acá en Soluciones. En la próxima parte vamos a leer todas sus preguntas, padres, madres, a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Esfínteres. También recuerde que si usted no vio alguno de nuestros programas, pues no hay excusa. Puede meterse en la página web www.globovision.com en la sección de programas, soluciones. Allí los va a encontrar todos. Ya regresamos.
Inventa un juego a la hora de enseñarlo a quitar el pañal. La idea es celebrar los éxitos de tu hijo e incentivarlo para que continúe haciéndolo. Continuamos acá en Soluciones. Estamos hablando sobre el control de esfínteres y la retirada del pañal. Un proceso también importante es cuando inician el colegio. Hay colegios pues que exigen que ya los niños deben tener controlados sus esfínteres y pues vienen de un proceso, digamos, lento, bastante dinámico en casa. ¿Cómo hacer? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Cómo hacen los padres para, pues tienen esa obligación de que ya tienen que empezar en el sistema escolar, pero además están en este proceso de retirar el pañal que no ha sido a lo mejor fácil? Sí, realmente es una situación lamentable que el sistema educativo aún tenga un trecho largo por recorrer en cuanto a crear conciencia sobre cuáles son las necesidades reales que hay que atender y priorizar en los niños. Exigirles para entrar en un colegio, controlar esfínteres cuando tienen 2 años, 2 años y medio, realmente genera una situación de tensión que es innecesaria y que lo que va a hacer es, en muchos casos, retrasar no solamente el proceso de control de esfínteres, sino el proceso de integración a ese nuevo ambiente escolar. Entonces, habría que preguntarse si realmente los colegios están generando las condiciones necesarias para lo fundamental. ¿Ok? Para la atención respetuosa y considerada que los niños necesitan, porque la realidad es que la educación debe ser un servicio al niño y para ser un servicio tienes que poderlos atender y responder a sus necesidades. Y el respetar estos tiempos es fundamental por lo que comentaba Berna en el espacio anterior. Tiene repercusiones porque se está formando el carácter, la estructura de la personalidad. Los cimientos están en estas edades tempranas, entonces lamentablemente no se tiene el cuidado que realmente se amerita en el lugar que yo manejo. Generamos las condiciones de manera de poder acompañar al niño y a los padres, porque los padres también necesitan el acompañamiento para poder estar con sus hijos con la mejor disposición posible y conectados con el niño, que es lo realmente importante. ¿Ok? Claro. Sí, es curioso ver que justamente existen muchísimas lagunas en relación a los procesos emocionales o psicoevolutivos de los niños en profesionales o especialistas infantiles, ¿no? En realidad estas lagunas son generalizadas, nos alcanzan a todos, padres, cuidadores, pero también a profesionales sanitarios, educadores. Y entonces yo creo que es imperativo abrir espacios de formación transformadora, porque lo que circula por allí es muchísima información falsa acerca de las reales necesidades de los niños y sus procesos emocionales y psicoevolutivos. Entonces tenemos que formarnos para comprender realmente cómo son estos procesos y acompañarlos debidamente, porque en medio de esas lagunas y de esa desinformación estamos produciendo demasiadas interferencias. Y estamos hablando, como bien lo dijo Natalia, de un periodo etario que es neurálgico, que es muy susceptible a quedar como registros de improntas que luego van a ser consecuencias importantes a lo largo de la vida. Entonces, yo creo que es la más importante que hay que atender y que hay que cuidar. Y un educador de preescolar, un educador infantil temprano, es una de las profesiones que debería ser mejor pagada, mejor atendida, con mejor formación y preparación, porque un niño pequeño no pasa fácilmente de un mal acompañamiento, como sí lo podría pasar, por ejemplo, un adolescente de un profesor que le diga que no sabe nada de matemáticas, ¿no? Ese impasse o ese trauma lo podría superar fácilmente, pero un niño que está estableciendo tantos hitos madurativos importantes que definen su salud mental presente y futura durante los 7 primeros años de vida, requiere más que nadie del acompañamiento debido y de profesionales formados adecuadamente. Y entonces esto lo tenemos que entender en el lugar también, no solamente del hogar, sino institucional, que supone la escuela. Y desde la escuela se cometen demasiados despropósitos a partir de esta desinformación, como por ejemplo exigir a los niños que ya vayan sin pañal a una determinada edad durante la primera infancia, cuando lo que hay es que respetar que el niño
mantenga o deje el pañal cuando él lo decida o cuando él esté listo para. Además, cuando se viene de un proceso en casa, ¿no? Y entonces es también como forzar a esa situación. ¿Nos ibas a Sí, decir algo? quería completar lo que está diciendo Berna. Cuando ellos se integran, hay que ver a qué le están dando prioridad en los colegios, y la realidad es que son grupos muy numerosos, ¿ok? En un grupo de 30 niños de 2 años y medio con 2 personas, esas personas probablemente tienen la mejor disposición del mundo, pero no se dan abasto. Así es. 2 Claro. personas atendiendo a 25, a 20 niños que están en pleno proceso de integración a un sistema nuevo, de integración con la parte de control de esfínteres, no se dan abasto. Entonces, parte de generar las condiciones es entender que estas edades ameritan que sean grupos pequeños, con suficiente cantidad de adultos que estén capacitados para poder realmente conectar con las necesidades y acompañarlos de manera respetuosa y de manera empática, ¿no? Sí, el tema de la educación creo que es primordial, Sí. ¿no? Además de incentivar a que más personas se preparen, se formen en cuanto a estos temas. No solo pues la educación para los más pequeños, para los bebés, sino también para los más grandes, porque hay un déficit de verdad importante en nuestro país en cuanto a esta formación. Vamos a revisar en este momento parte de lo que han sido los comentarios que nos han hecho a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, somos @solucionesgb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral soluciones esfínteres. Nos comenta Valentina: yo inicié el control de esfínteres a los 14 meses. Llevo un mes en proceso, aunque sé que es a partir de los 2 años. Ahí siguen los malos entendidos, ¿no? Yo inicié. Sí. La primera pregunta que hay que hacer es esa. ¿Cómo se produjo el control de esfínteres de tu hijo? ¿Por una decisión unilateral tuya? ¿Decidiste tú porque ya eran los 2 años, porque ya no había pañales, o porque el niño empezó a dar las señales? Mamá, papá, tengo ganas, antes de hacerse. Después, a los pocos días, aguantó, desde que lo avisó hasta que llegó al lugar donde lo debe hacer, ¿no? Esos son más o menos las señales más claras que nos puede dar un niño. Y esto puede ocurrir a los 3, 4, 2 y medio, según sea el niño. Entonces, ¿y es un proceso a lo mejor, o son errores que cometen los padres cuando dicen yo inicié la retirada del pañal, yo inicié que comiencen a caminar? O sea, los tomas como una decisión propia y no una decisión del niño. Sí, es importante ver, esta mamá seguramente lo ha hecho con toda la mejor intención del mundo, pero es lo que venimos hablando, hay un referente que tiene que ver con las experiencias previas que nosotros hemos tenido, con cómo lo hemos vivido nosotros primero. De esa forma vamos de alguna manera a marcar el acompañamiento que vamos a hacer con los niños ahora. Entonces es fundamental la revisión personal de los acompañantes, el poder verse a uno mismo para poderle dar espacio a ese niño que es otra persona con otras oportunidades diferentes, ¿no? Cada bebé es diferente y ustedes nos los comentaban al inicio, eran muy puntuales en este concepto, pero esas experiencias previas también pueden pasar con un primer hijo. Si estamos ya con el segundo, se cometen esos errores si el primero inició esa retirada de pañal o decidió al año o a los 2 años, y a lo mejor el segundo pues es un poco más lento, ha ido poco a poco. ¿Se cometen allí esos errores? Es muy común en los padres. Sí, desde el momento en que estamos mirando al niño desde nuestras expectativas, desde nuestras necesidades, desde nuestras prioridades, vamos a seguir cometiendo errores y vamos a seguir comparando con otros niños. Lo importante es poner la atención en lo que el niño nos está emitiendo, en lo que el niño nos está reflejando. El punto de vista aquí que cuenta es el punto de vista del niño, para acompañarlo debidamente en sus procesos cuando ellos están listos para, sin empujar y sin aguantar tampoco, porque muchas veces ocurre lo contrario. En lugar de empujar al niño, lo que hacemos es que vamos retrasando el proceso porque no queremos soltar. Y ahí es donde viene el tema de la autoobservación también, porque muchas veces nos apropiamos del niño por nuestras propias carencias emocionales, arrastradas de nuestras infancias carentes también, y que llevamos ya como adultos
somos niños eternamente carenciados en cuerpos adultos y nos apropiamos de nuestro hijo que ya está dando señales de autonomía y no lo queremos soltar. Entonces el niño ya está listo para dejar el pañal, el niño ya está listo para irse a dormir a su habitación solo, Claro. o para irse a dormir con los primitos en un pijama party, y no lo dejamos porque pues nos está nutriendo a nosotros como adultos. Entonces el tema no es lo que yo espero, lo que yo quiero, lo que yo necesito, sino lo que el niño está ya listo para hacer. Es mirar el punto de vista del niño, lo que el niño necesita, porque ciertamente, Natalia lo dijo y yo siempre lo repito, padres y madres hacemos lo mejor que podemos desde el momento de conciencia en el que nos encontramos, con los recursos emocionales con los que contamos, y amamos a nuestros hijos, queremos hacerle el bien. Yo no conozco a ningún padre, salvo casos muy patológicos, que hagan las cosas que hacen por dañar a los hijos. El tema es que ese amor que sentimos nosotros por nuestros hijos y ese cuidado que le damos a nuestros hijos es el que nuestro hijo espera o nuestros hijos esperan o necesitan. Eso es lo que tenemos que ver, porque entre nuestro criterio y lo que el niño espera y necesita, a menudo hay un abismo de diferencia. Totalmente. Vamos a hacer una pausa acá en Soluciones. Yo me voy a ir con este tuit que nos deja Amalia Rondón. Dice: el control de esfínteres no es un proceso de presión, es un proceso de independencia individual diferente para cada bebé. Con este tuit nos vamos al corte, ya regresamos con más. Ayuda a que tu hijo se sienta cómodo usando la vacinilla y enséñalo a bajarse y subirse los pantalones, vaciar el orinal y lavarse las manos. Ya en la última parte de nuestro programa vamos a seguir revisando estos comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Nos dice Admar Cázares: acompaño a mi peque a esta etapa, tiene 2 años, usa pañal solo para dormir, unas mañanas amanece sequito, otros no. Excelente. Está en ese proceso cuando empiezan unos días sí, otros días no, justamente parte de ese aprendizaje. El tema del control de esfínteres nocturno, a diferencia del diurno, lo que ocurre es que los niños están relajados, no están alerta, en la noche baja la temperatura, se acumula más líquido y suele haber escapes. Por eso es que tarda un poco más el control de esfínteres nocturno. La doctora Yolanda González Vara, especialista en prevención infanto-juvenil, habla mucho de este tema y explica que lo que podríamos hacer los padres es que antes de dormir acompañar a nuestros hijos y explicarles que bueno, que ya han dejado el pañal de día y que ahora en la noche van a sentir probablemente ganas de ir al baño y seguramente se van a despertar y pueden llamar a mamá o a papá, que lo vamos a acompañar para llevarlos a hacer pis cuando lo necesite. Ella dice que esto funciona un poco como de manera hipnótica, como una suerte de programación neurolingüística para que el niño inconscientemente vaya detectando esas señales fisiológicas cuando está durmiendo y parándose. Pero bueno, si no lo hace, igual no pasa nada. Esperamos por el niño. Si todavía está usando pañales, pues se lo dejamos. Si el niño se lo quiere quitar, pues con toda la paciencia acompañamos, ponemos un protector y lo cambiamos sin regañar, lo que el niño vaya pidiendo. O si el niño se siente cómodo utilizando el pañal en la noche y la ropa interior, por ejemplo, en el día, también se puede hacer. O sea, la flexibilidad es muy importante. Sí. Hablábamos en el bloque anterior sobre ese tema de la comparación y justamente nos quedaba debiendo un comentario. Sí, es muy importante que aunque son hijos de la misma madre, entender que son individuales, son personas que tienen procesos diferentes, ¿no? Y es muy importante el referente que tengan de cómo fue el proceso con el hermano mayor. Puede ser que haya sido grato, que haya sido fluido o no, y si de alguna manera esas experiencias van marcando. Si hubo errores, lo importante es reconocerlos, y hay algo maravilloso que tiene el ser humano, que es la posibilidad de reparar. Entonces, eso es lo que hay que hacer, estar muy conscientes, observar, bueno, me equivoqué aquí, quizás lo apresuré mucho, reparar con ese niño y con el siguiente hermano, ¿no? Sí, qué bueno que lo traes a colación, porque esto es importante que lo digamos acá. Muchos papás que luego se dan cuenta que han podido cometer interferencias y preguntan, ¿y ahora qué hago? De hecho, el niño está teniendo escapes nocturnos después de los 4, 5, 6 años. Comienzan una regresión. Sí, entonces siempre hablar con la verdad es importante en ese proceso de reparación. Mi amor, cuando tú eras más pequeño, yo pensaba que la manera correcta era que yo te quitara el pañal y yo te entrenara a ti.
pero tú sabes cuándo, tú eres quien reconoces cuando estás listo o no, y yo confío en ti, yo confío en que tú puedes hacerlo. Tómate el tiempo que necesites para lograrlo. Mamá y papá te vamos a acompañar con todo el amor y con toda la confianza del mundo. Perdóname por haberme precipitado. Eso, claro, eso es reparador. Es importante reconocer cuando nos equivocamos, porque o reconocer el daño que inconscientemente y con toda la mejor intención hemos podido causar, porque es el primer paso para hacer algo al respecto. Si no nos damos cuenta, no podemos reparar. Claro, totalmente, para empezar a corregir. Nos pregunta Kailieski Jiménez, dice: hey, buenos días, soy mamá de gemelos, ellos todo lo hacen al mismo tiempo y no logro sentarlos al mismo tiempo. ¿Cómo hacer en el caso de gemelos, de morochos? Sí, en el tema de los gemelos y los trillizos es complejo porque a la sociedad les encanta, sí, les encanta verlos vestidos igualitos, compartiendo tortas igualitas, loncheras igualitas, y resulta ser que la tarea más compleja que tienen los padres es entender que son individuos individuales, ¿ok? Entonces vale la pena en el caso de esta mamá revisar realmente si estos niños van al mismo tiempo evolutivo y están listos al mismo momento para. Y hay algo maravilloso en el hecho de que sean gemelos, que quizás empieza uno antes y el otro de manera natural, observando, quizás sienta la motivación y entonces vaya por ese camino también. Pero hay que esperar y hay que dar el espacio para que sean el ritmo de cada uno individualmente. Entiendo además que es un tema de facilitarlo, ¿no? Porque hay que verle la cara a tener dos bebés a la misma edad, en el mismo momento, ¿no? Pero sí hacer el ejercicio constantemente por tratar de cada uno es individual, ¿no? Nos preguntaba otra persona por acá, no consigo el tuit en este momento, pero no quería dejarlo pasar, sobre los niños con algunas especiales, con algunas, cómo ayudarlos, cómo hacer con ellos. Bueno, cada necesidad especial traerá un caso único y particular también que habrá que atender según esa especificidad. Hay muchos casos de necesidades especiales que logran perfectamente el control de esfínteres quizá en tiempos distintos a los regulares esperados para niños que no tengan esa necesidad especial. Entonces habrá que acompañar a estos niños durante ese tiempo, ese lapso necesario. Creo que solo en casos muy críticos no logran el control de esfínteres, con lo cual pues ya es otra situación en la que tenemos que permanentemente usar el pañal. Pero básicamente es lo mismo. Los niños con necesidades especiales lo único es que pues salen de la norma, que es, digamos, una medida estadística que dice que la mayoría lo hace a una determinada edad. Entonces lo acompañamos en su proceso, a su ritmo y según sus necesidades concretas. Nos pregunta por aquí Marililian Tavera, y con este tuit aprovecho también para pedirles que nos den esas recomendaciones o le den esas recomendaciones a los padres para ayudar a los niños en este proceso. Ella dice: mi hijo de 2 años avisa pipí y popó, pero se rehúsa a ir al baño, se la pasa sin pañal todo el día. ¿Qué hacer allí? También tienen esos miedos, a lo mejor. Si el niño se rehúsa es porque no está listo, entonces lo acompañamos. Si quiere estar sin pañales, pues lo dejamos y nos relajamos y estaremos dispuestos a limpiar hasta que pues el niño progresivamente pues vaya aceptando la invitación sin que esto se convierta en una presión, por favor, porque muchas veces es lo que pasa. Entonces estamos todo el día con el lenguaje pipí y popó, que si quieres ir al baño, que vamos a ir al baño, ¿no? Hacer un recordatorio amable de tanto en tanto es muy distinto a estar todo el tiempo presionando, porque el niño va a sentir esa presión y por ende va a haber una repercusión como la que ya habíamos mencionado en segmentos anteriores, ¿no? Entonces, calmarnos, relajarnos. La consigna es confiar en el niño, él lo va a lograr. Calmarnos, saber que eso va a suceder, que eso toma tiempo, que es un proceso natural que no hay que forzar, y pues acompañar con complicidad, con juego y sin castigar, sin regañar, sin ni siquiera premiar, porque esto no viene al caso, pues, no viene al caso, es un proceso natural. El verbalizar los logros puntuales, lograste reconocer que era momento de ir al baño y pudiste llegar. El verbalizar, van identificando, tener paciencia y como adultos no tener miedo de pedir ayuda. Si ven que la situación se está saliendo de sus manos y están muy ansiosos,
Llamar a los especialistas para tener un espacio para drenar toda esa angustia y darle el espacio a los niños para que puedan transitar su proceso de lo más fluida posible, pues, de lo más fluido posible. Entonces, confianza, calma, acompañar de manera cómplice, como nos decía Berna, y verbalizar para que ellos se sientan en confianza y empiecen a reconocer pues ese control que están teniendo de su cuerpo. Recuerden además que es una decisión propia de cada bebé, que cada bebé